Aquí estoy en el Manatee Performance Arts Center en Sarasota porque el abuelo hoy se estrena en su primer ballet, el Nutcracker. El Cascanueces es uno de los títulos más célebres y representados del ballet clásico en todo el mundo, en especial en fechas navideñas. Yo soy nacido y criado en Cuba. Y en Cuba nunca supe de Cascanueces, ni vi Cascanueces, no teníamos referencia de Cascanueces, teníamos el repertorio, era completamente distinto. Entonces, el Cascanueces fue para mí una sorpresa, fue un descubrimiento cuando salí por primera vez. La primera gira que yo tuve, fui invitado a bailar el Cascanueces y no tuve que aprendérmelo completo desde cero porque en Cuba no tenía forma de verlo, el material no estaba disponible el material. Entonces tuve que empezar desde cero. Así que lo descubrí cuando ya el resto del mundo lo conocía y estaban cansados de verlo. Con la icónica partitura de Piotr Ilich Tchaikovsky, este célebre clásico cobró una nueva vida con esta versión original de Isabel Dubrok. Yo quería hacer una versión que tuviera participación de más niños. Estamos trabajando con una escuela donde todas las niñas son muy jóvenes. Creo que la mayor tiene 16 años, entonces tenemos muchos niños que tienen buen nivel y que son buenos actores y que tienen talento y no son una sola Clarita, porque el único personaje que hay para una niña pequeña es Clarita. Este popular cuento navideño recrea durante la celebración de la Nochebuena la historia de Clarita, quien recibe como obsequio un cascanueces con figura de soldado que al cobrar vida la lleva de viaje a países maravillosos llenos de encanto y fantasía. Entonces aquí tenemos varios niños, todos los niños en la fiesta, y a los niños en la fiesta les traemos las galletitas de jengibre, que le llaman el gingerbread, las galletas de jengibre, y luego introdujimos a 4 duendes, que son más bien los que tejen la historia. Y agregamos otros números más en el segundo acto, porque queremos también dar otra vez más oportunidades a pequeños bailarines. Entonces agregamos, en lugar de ser solamente la danza española y la danza árabe, agregamos una tarantela italiana y luego las japoneses, unas geishas japoneses. Entonces hicimos una versión que hace que los pequeños tengan una participación más abundante. Los bailarines son la promesa de The Rosemary Youth Ballet de Onyx Studio 2 en Sarasota, fundado por su directora Wendy Johnson, donde estudiantes de todos los niveles tienen la oportunidad de formarse en ballet clásico, al tiempo que pueden actuar en grandes producciones y representaciones anuales de ballet clásicos, como es el caso de El Cascanueces. The mission is really to support any young dancer in their pursuit of this beautiful art form. Ballet is very hard on the body, it's very hard emotionally, physically, blood, sweat, and tears, and we want to be there to support them all the way through. So whether they're really little or they're almost professional, and we support the alumni who have gone on to professional careers too, we still support them. Uno de los retos más grandes de esta producción fue sin lugar a dudas el abanico de edades que participaron en la puesta en escena. Muchas personas que no están involucradas en lo que es la cuestión de la educación o la pedagogía no entienden los retos tan grandes de, por ejemplo, unos niños de 3 años que hagan una fila y que se paren a mala distancia. Y eso después entonces encima de un escenario, con luces, con música, con toda una cantidad de gente alrededor que los distraen. Y por supuesto, los padres, que son adultos, todos de mi edad, 30, 40, 50, y además la estrella del show que tuvimos a un Drosselmayer, que era ya un hombre un poquito mayor. En esta versión, el reconocido actor y director Marcos Miranda se inicia en el mundo del ballet para darle vida a Herr Drosselmayer, el padrino sabio y misterioso de Clarita. Para mí la experiencia de trabajar con un artista de renombre y de una carrera tan extensa como Marcos Miranda fue un honor, porque me recuerda a mi padre, un poco, Marcos. Y eso, mi papá estuvo una vez con nosotros en el teatro y fue
tan lindo una vez, porque mi papá no es artista, pero yo quería que fuera una vez que lo voy a repetir esta ocasión, de tener una persona de la tercera edad, que tiene todavía tanto control de su mente y de su cuerpo, y que quiere estar en escenario. Y yo quería que todos los artistas, desde los de 2 años hasta Javier y toda la gente que estuvo envuelta, lo vieran no solo como un honor, sino como una parte también del equipo. Entonces eso fue un poco que yo quería que se sintiera bien, que se divirtiera, que las muchachas se ayudaran y que Javier y él tuvieran esta experiencia así como de padre e hijo casi, ¿no? y de ensueño de participar juntos en una obra. Al cerrarse el telón, reafirmamos que sin lugar a dudas, el Cascanueces es un espectáculo al que vale la pena acudir. Los niños terminan enamorados de él y los adultos revivimos los sueños infantiles, tal como decía Jean-Jacques Rousseau. Lo que uno ama en la infancia se queda en el corazón para siempre. Eso es verdad, güey. Yo tengo muchas memorias bonitas de la infancia. Bueno, incluso de Navidad. Todo el mundo cantando las canciones de Cicos. villancicos. Los villancicos españoles. Ajá, ajá. Pero mira cómo beben los Eso. peces en el río. De verdad que sí. Imagínate si tú tienes esas memorias tan lindas. Imagina las que tengo yo acumuladas. Sí. Sobre todo, hablando tú de eso, me vino a la mente cuando yo tenía 7, 8 años, que la familia de al lado de mi casa me invitaron a ver el ballet de Cascanueces. Fue la primera vez que yo vi el ballet de Cascanueces. Te encantó. Y aquello me fascinó porque ver en el teatro de Cuba, un teatro grandísimo, enorme. Ahora se le pusieron García Lorca o Alicia Alonso, no sé. Pero era un teatro espectacular, construido por los españoles. Entonces ya tú sabes. No, era un teatro, un gran teatro. Es un gran teatro en América Latina. Cuando yo llegué y vi aquello, los niños chiquitos bailando, como yo, que eran como yo, bailando y corriendo, y en el escenario aquel lleno de luces, yo dije, yo tengo que hacer esto. O sea, yo tengo que hacer eso que están haciendo esos niños. Y cuando llegué, en mi casa, la anécdota creo que la hice ya hace Creo, tiempo. no me acuerdo. Sí, como no la hice. La hice aquí. Sí, ¿verdad? Y mis tíos me preguntaron un día, Marquito, ¿qué tú quieres ser cuando seas grande? Y yo dije, bailarín de ballet. Y ahí ¿verdad? se formó el descalabro. Mis tíos y todo el mundo. Pero de verdad que eso fue tremendo para mí. Y ahora, mira, tuviste el gusto. ¿Cómo fue tu experiencia con esta vez? Mira, voy a hablar de esa experiencia. A mi edad es muy difícil, y no solamente para mí, para los actores, los bailarines, o sea, para las personas de la edad nuestra, que es una tercera juventud que estoy viviendo, es difícil encontrar alguien o un productor o un director que quiera ofrecerte una oportunidad como esa. Ajá. Para mí eso es primero un reto y además Un sueño. un sueño hecho realidad 80 años después. ¿Me entiendes? Mira cómo es la vida. 80 o quizás menos, 78 años después. Ajá. Porque, por supuesto, yo no soy bailarín de ballet, pero hice mi pasito con las 2 muchachitas que me dieron la vuelta y todo eso. La gestualidad del ballet es diferente, es todo de otra manera. Más. O sea, esto sí. significa que qué bonita es usted. Eso, ¿me entiendes? Entonces los pies colocarlos de esta manera, el paso salir con el pie izquierdo. Todo eso lo aprendí en 3 días. En Los 3 días. rehearsals. Entonces, no solamente lo que representó para mí como profesional, porque eso está en mi currículum ya. Por supuesto. Entonces, lo que más me conmovió, pudiera decirles, es el respeto, el cariño,
el cuidado, la profesionalidad de Isabel y Javier Dubrok, y de todo el elenco, los niños, las dos niñas, una se llama Gaby. Sí. Ellas me guiaban, porque había cosas que ellas estuvieron ensayando casi 4 meses. Sí, Y desde yo 3 antes de días. Thanksgiving, creo. Y yo 3 días. El primer día fue leer y conocerlos a todos. O sea, yo tuve 2 días nada más, me hubiera hecho falta un tercero. Ya. Pero ese cariño, ese respeto, esa amabilidad. Había un niñito que hizo una empatía conmigo maravillosa, chiquitico, de 3 años, 4 años. Sí, yo Todos me veían como un acuerdo. abuelo, el abuelito, ¿me lindo. entiendes? Y fue muy bonito, muy bonito. Y además la experiencia, no tengo con qué agradecerle a la directora del ballet, Ujú. a la directora de la escuela y a Correcto, sí. todos los muchachos, todos. El apoyo de todo el mundo, súper. Y además para mí ha sido ahí, así comenzó la Navidad. Para mí, Ujú. porque estábamos Con el Nutcracker. el Nutcracker hoy en día, internacional, mundialmente, es un símbolo de la Navidad. Y por eso tenemos hoy el set decorado con diferentes tipos de Nutcracker. Efectivamente, porque se ha convertido en un símbolo de la Navidad. Es verdad. Porque Alguna gente es tradición ver el Nutcracker todos los el años. ballet todos los años y la Sí. Navidad, que comenzó siendo una festividad para celebrar el nacimiento del niño Jesús, pues Ujú. se ha convertido en una tradición mundial de todos los Sí. cristianos en el sentido religioso que tiene el nacimiento del niño. Correcto. Y además, dicho sea de paso, hay muchas personas que ponen el nacimiento, Ujú. yo de hecho en mi casa se ponía y aquí Sí, también se me pone, acuerdo, sí. Ujú. y las personas ponen el niño Jesús desde que ponen el nacimiento. Y el niño no nace Ajá. hasta el día 25. O sea, por eso en la tradición cristiana, Ujú. en los pesebres de las iglesias, etcétera, Ujú. el niño Jesús no está en el pesebre hasta el día 25. Ah, porque es el día de que nació, El día que ¿verdad? nació, que hay muchas personas que no saben eso. No, yo no lo sabía. ¿Tú no lo sabías? Yo no Pues sabía. mira, el saber no ocupa lugar. Mira tú, Y ahí pero está. sí también, aparte del aspecto religioso, ya se ha convertido en una cosa familiar, Claro. una tradición de siempre juntarse. La familia. La familia y el consumerismo. Oh, el consumismo. Consumismo. El Sorry. consumismo. I'm sorry. Ups. No importa. Estaba el Spanglish ahí, consumerism. Ya. Se le salió el gringo. Pero bueno, rectificar es de sabio. Entonces, sí, todos los regalos que uno tiene Claro. que comprar para todas las Oye, que personas. las tiendas están No, las tiendas desbordadas. están... Pero eso es todos los años. Eso es todos los años. Todos los años. Porque Yo es que sé. qué lindo es regalar. Ya sé. Qué lindo. Y ver la reacción de las reacción de las personas. personas y recibir el cariño a través de un regalo. Así, sí. Eso es una tradición también. También. Cuando yo era niño y del mamey, como se dice. Yo, bueno, mamey? figúrate tú que yo creí en los reyes hasta los 13 años. Y mi hermano Carlos, que en paz descanse, hasta los 15. Fíjate qué Qué inocencia lindo. de aquella época. Hoy Que en se día, quedó que se tanto queda. Esa es una tiempo. cosa también que yo recuerdo con mucha alegría. ¿Me entiendes? Y Sí. la tradición de las Navidades, señores, es la posibilidad que tenemos todos de tener a nuestros seres queridos cerca y darles amor, Ujú. darles cariño a los señores de la tercera edad, ayudarlos, quererlos, mimarlos en esa fecha. Como mimamos a los niños, porque nosotros, los de la tercera edad, mimamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, con regalitos, con cariño, con amor. Eso hay que conservarlo, ¿verdad? Así mismito. Tenemos que conservar eso, porque Es muy importante. esa es la vida. Yo me acuerdo que cuando era chiquita,
toda la magia de las bolsas que venían y tocaban la puerta. Y cuando íbamos para afuera, ahí habían las marcas de los zapatos, ¿cómo es que se llaman? Los animales estos. Sí, los ciervos. ¿Eh? Los renos, sí, de los renos. Claro, gracias. Sí, y entonces eso era tan mágico. Sí, sí, de verdad. Que inolvidable. es inolvidable, Claro. inolvidable. Y entonces yo me acuerdo que cuando fuimos a North Carolina, Claro. también vino Santa Claus. Y tú sabes que cuando Santa Claus tú tienes que hacer, tú sabes, decirle qué es lo que tú quieres. La cartita. Y siempre se acostumbra a llevar a los niños entonces al mall, Ajá. a sentarse en el lap, no sé cómo se llama, En la rodilla. en la rodilla de, en la Ajá. rodilla de Santa y decirle qué es lo que tú quieres para Claro. Christmas y toda la vaina. Y entonces él te dice, bueno, si tú te portas bien, Claro. si te has portado bien todo el año, entonces tú lo vas a conseguir. Y si no, tú sabes, Claro. porque eso es otra parte de la lista. Sí. Hay la lista de los niños buenos que cogen los regalos y la lista de los niños malos Claro. que entonces cogen charcoal, Sí. coal. Carbón. Carbón, El carbón. ajá, el carbón, El carbón. en vez de regalo. ¿Tú te acuerdas lo que tú nos hiciste un año con Santa Claus? ¿Yo? Sí, tú misma. No. ¿Qué yo hice? Escribiste la Ay, sí. carta, Ay, sí. Ajá. la pusiste en un globo, que nos Ay, habías pedido sí. un globo, Sí. Me acuerdo. saliste al patio Sí. Y y se lo- soltaste el globo. Y vienes y nos dices, mami, ya mandé la carta a Santa Claus. ¿Cómo que la carta a Santa Claus ya la mandaste? No, sí, mira, se va en el globo. Yo no me acuerdo de Claro, eso. porque como venía en el trineo, ella pensó que... Y a esa hora, yo decía, ¿y cómo nosotros adivinamos qué es lo que quería esta niña? Ay, Dios mío, Sí, yo me acuerdo de eso. ¿verdad? Entonces nos tocó ir a Toys R Us, que cuando aquello existía, todavía Existía Toys R Us. Me acuerdo La tienda. muy bien de Toys R Us. Llegamos a Toys R Us contigo Ay, de visita para ver, para que nos enseñaras los juguetes ¿Qué es que le lo que yo habías quería? pedido a Santa Claus, y así fue Ay, que mi pudimos madre. adivinar Ay, Dios nosotros. mío, Qué cómico, santísimo. qué cómico. Bueno, pues yo te voy a contar mi experiencia. En mi época eran los Reyes Magos. Sí. No se hacía hincapié en aquel momento en América Latina. No estaba esa costumbre De Santa anglo, Claus, que es una sí. costumbre americana, Ujú. que viene de Europa también, Claro. de San Nicolás. Ajá. No estaba tan arraigada en Cuba, en Latinoamérica Ujú, incluso. ujú. Entonces eran los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar. El mío era Melchor. Mi Porque rey. tú tenías uno. No, es que los No niños entiendo. escogían a cada uno y le escribían a cada uno. Oh, En mi época, oh, ok. yo siempre le escribía a Melchor. Ok. A Melchor. Y yo hacía mi cartica. Bueno, Sí, yo hacía mi escrita. cartica, no sabía ni leer, ni escribir. Entonces, papá, que era muy meticuloso, papá me hacía la carta y Sí. dime qué tú crees. Ay, qué Y yo lindo. me que portaba bien, papá. Y yo, ¿tú crees que me lo traigan? Y sí. Bueno, ¿y qué tú vas a pedir? Un caballito. Un caballito de mecerse, el caballito de mecerse. Ay, sí. Pero mi mamá trabajaba, las personas de la tercera edad recordarán, había una tienda, el Toys R Us de aquí, era los Reyes Magos. Ujú. O sea, así se llamaba la tienda, ¿O sí? en La Habana. Ok. Era la juguetería espectacular No. de La Habana. Y entonces mamá trabajaba al lado en una tienda que se llamaba El Louvre. Ajá. Y entonces en septiembre empezaban a llegar los juguetes de afuera, de Sí. aquí, de Estados Unidos, de todas Ujú. partes del mundo. Caros y baratos. Ujú. Pero cuando llegaban los juguetes, mamá, como trabajaba al lado, las empleadas le decían, Pilar, y llegaron este juguete, lo otro. Y entonces mamá Y no ella empezó, desde enseguida. septiembre lo compraba. Ay, qué rico. Y nunca me compraba un caballito, porque me traía. Por eso es que yo colecciono caballitos. Y por eso todavía tiene un caballito Ahí, de, ese caballito, de mecedera. ¿tú sabes quién me regaló ese caballito? ¿Quién? Paquito de Rivera.
Mira. porque sabía esta historia. Se la suelto a cualquiera, a todo el mundo. Porque me traían aviones en aquella época no había batería para nada de eso. Eran avioncitos que tú los tirabas, pero echaba chispita por atrás. Tenía juguetes buenísimos. Pero nunca El caballito que tú querías. El puñetero caballito que yo quería, señores. Eso es una historia tan común de las personas que dicen, yo me acuerdo que yo quería tal cosa. Claro. Y todos me dieron todo menos esa cosa. Ese es el error de los padres, que le compran a los niños. Esto es cierto. Juguetes y juguetes y juguetes y juguetes. Sí, hay que ver y a lo mejor el niño lo que quiere es una cosa. Es una pelota. Yeah. ¿Me entiendes? Eso es inolvidable para mí. Entonces, Carlos, mi hermano, igual. Carlos quería una bicicleta. Una bicicleta. Ya yo tenía 17 años, 16, porque a los 17 vine para acá. 16. Y había muy poco dinero en casa. Y entonces yo ahorré dinero. Yo trabajaba en una Timbiriche, sirviendo café. Y yo guardé kilito para comprarle a Carlos la bicicleta. Y le compré una bicicleta. Qué hermano tan lindo. Sí, de verdad, yo quería mucho a mi hermano. Y le compré una bicicleta a Carlos de uso de un amigo mío que estaba toda oxidada. Oh my God. La lijé. Estuve 3 meses trabajando en eso. Ay, Dios desde mío. octubre, noviembre y diciembre. Y lo apreció cuando lo cogió. Mira, Carlos. Cuando te lo dio. Carlos, tenía 14 años, Carlos. 14 años. Ay. Era un muchachón, ya tenía bueno, pelito en bigote. Ya empezando, sí. Y Carlos creía en los Reyes. Y le dejé la bicicleta. ¿Te acuerdas? ¿Se acuerda, Qué Ali? lindo. De los rabos de zorro que se le ponía rabo de zorro en el timón. What? Un timbre que tú tocabas. Le compré todo eso. Sí, todo. Y la parte de atrás para montarme yo. Porque la bicicleta era grande. Tú planificando todo. La parrilla de atrás, niquelada. Era una de lujo la bicicleta. No. Cuando Carlos vio aquella bicicleta. Y teníamos una amiga que tiene más edad que yo, Ajá. que fuera y le dijo a Carlos, cuando Carlos iba, que era jovencita, era una niña también, le dijo, Carlos, pero esa bicicleta te la compró tu hermano. Que es los Reyes ni nada. Y Carlos lloró esa noche como un trastornado. Y fue por ella. Por ella que le dijo. Porque los niños son así, los niños lo dicen. Yo sé. A ti te lo dijo seguro a alguien. Yo no me acuerdo en qué edad Te lo dijeron. fue, pero Fue así, fue seguro, así, es seguro. así. Es A mí alguien me que lo te dijo dice, ella. no, esos son tus padres que Esa te misma están amiga, dando. esta señora ahora, esta amiga mía, Sí. íntima, le decíamos Witty, la doctora Luisa Cuadra, que es maxilofacial. Y Witty fue la que me lo dijo a mí también. Y yo lloré a los, creo que 12 años que me lo dijo. Y cuando me enteré que ella se lo había dicho a Carlos, le dije, Witty, pero tú me lo dijiste a mí. Y yo lloré muchísimo. Y aquí, ahora de mayores, hemos hablado de eso, nos hemos tomando un whisky. Hemos recordado todo eso. Oh, es una maravilla, de verdad. Esos recuerdos son esa inocencia, esa magia de esta temporada. Eso es maravilloso. Y tú sabes, mira, hablando del tema, tú sabes que algunos padres ahora, hoy en día, están escogiendo ni decirle que es santa, Eso ni es real. los Reyes Magos, La ilusión. y matarle toda la ilusión. Toda esa ilusión, de verdad. ¿Tú puedes entender eso? Yo no lo entiendo, eso no se entiende, yo no lo entiendo. Porque el niño... Porque ellos dicen, no, porque cuando me dijeron que no era real, lloré y yo no quiero que mi niño sufra así. Pero Entonces le vas a quitar la ilusión. Yo te digo, yo recuerdo eso con alegría. Eso es lo que digo Eso, yo lloré y todo, pero en realidad uno se enfrenta a la vida. Entonces ya eso marca como que el Claro. comienzo de De otra la etapa. adultez, creo, otra etapa. Por eso, De sí. la adolescencia. De la De la adolescencia. adolescencia. Que ahí es cuando tú dices, bueno, no todo No todo es ilusión. Es ilusión. Pero hay correcto. ilusión. Pero hay Hay ilusión. una ilusión. Yo recuerdo a tu prima Patricia. Sí. A Patricia, un año
que nosotros en la casa se celebró. Bueno, tú sabes que la Nochebuena siempre se hacía en mi Siempre, casa. siempre aquí a full. Y entonces a mí se me ocurrió, porque a Patricia le decíamos, los renos aterrizan, bajan del trineo. Y entonces a mí Sí. se me ocurrió. A mí yo dije, a Ubaldo y a Liné, vamos a hacer una lata, las latas esas de leche condensada. Sí. Vamos a coger y poner como fango y ponerlo en la puerta. Oh my God. Mira, Gabriela, yo no sé si tú recuerdas eso. ¿Cómo pero voy a Cristina se acordarme debe de acordar. No, tú eras más chiquita. Pero ¿cómo se va a acordar? Ella no se si puede ella no acordar. había de eso. nacido? Ella no se puede acordar porque no había, ¿verdad? Tú no habías Thank nacido you. todavía. Pero, no. Hello. Pero oye, le pusimos en el patio en la terracita de la entrada. Sí. Y en ese momento pasaba un avión de esos supersónicos. Tú sabes que dejan la estela. Sí. Y entonces yo digo, mira, Y tú, allá va mira, Santa, ahí está. allá está Santa, míralo. Y Patricia miraba aquello, llorando y todo el mundo llorando. Nosotros. Ella, mírala, se acaba de ir. Y fresco, está fresco. Ubaldo, Ay, qué oye, lindo. Patricia no se le ha olvidado eso nunca, no se le puede Qué olvidar. lindo. ¿Cómo le puede la gente quitar Ese sueño. Sí. Ese sueño, señores, no les quiten el sueño a los niños. No les quiten esa alegría de la Navidad, de la esperanza, de un futuro lindo, mágico. La magia existe Sí, en el cerebro del niño, porque todo lo hemos vivido. No, y la imaginación de los niños, entonces es infinita. se presta tanto para todo tanto, esto tanto. y para seguir la magia. Efectivamente. Esto es magia. Esto es magia. Esto es magia. Eso es magia. Sí. El color, la alegría, señores. No priven a sus niños, a sus nietos, a sus sobrinos, a sus padrinos. Güey, ¿te parece si ya le damos los consejos que escribimos? Vamos, me parece muy bien. Sí. Dale, empieza tú. Ok. Ladies first. Bueno, número 1. Ajá. No abandones la rutina. Porque yo sé que todo el mundo con los holiday season dejan los ejercicios, Ya. tiran la dieta o la nutrición, mejor dicho, porque la nutrición no es una dieta. Claro. Otro consejo. No te prives de las comidas. Esto es lo que estábamos hablando. Lo que estamos diciendo. Los turrones, el lechón, los frijoles negros. Se llaman la boca agua. Pero controla los excesos. Come normal. Correcto. También haz un presupuesto para los regalos y trata de ajustarte a él lo más que pueda. Es verdad. Yo sé que es difícil. Es difícil porque después viene la tarjeta Sí. en enero. Ay, Dios mío. la tarjeta de crédito y ya. No te obsesiones con dar una imagen perfecta. Eso te abunda de eso. Explica. Sí, porque muchas personas, hay mucha presión Por lucir. para lucirse perfecto, para tener el hogar perfecto, Sí, pero la vida tampoco no es perfecta. claro. Entonces, que tengas un grano ahí, bueno. Ay, Gabriela. Ay, esta Gabriela es tremenda. Nobody's perfect. Mantente hidratado. Mírame. Mira, muy importante con todo lo que la gente bebe esta temporada. Sí. Y no agua. No precisamente. No precisamente agua. Precisamente. Reserva tiempo para descansar. Esto es muy importante. Y disfrutar de la familia. Yes. Y la última, como estábamos hablando de cosas de beber, consume el alcohol de forma moderada. Y recuerda que si vas a manejar, entonces no tomes. Y si vas a tomar, entonces coja un Uber. Qué bueno está eso. Eso es un eslogan. Eso es un ¿Viste? eslogan. Uber, pay Consume me. alcohol en forma moderada. Y recuerda, si manejas, no tomes. Y si tomas, toma un Uber. No es sponsor, caballero. No estamos No. sponsor por Uber. No. A lo mejor un día, ¿eh? Bueno, amigos, yo creo que nos hemos divertido. Hemos tenido rememoranzas. ¿Cómo? Rememoranza. Hemos recordado cosas agradables. Muy, Pero muy llegó la linda. realidad.
Espero que lo hayan pasado muy, pero muy requete bien en estas Navidades, esta Nochebuena bien rica, estas Navidades como es el día de hoy. Ya tarde, un poquito tarde, pero todavía estamos en Navidad. Tenemos que agradecerle todos los días por siempre unirse a esta familia. Los esperamos en el próximo lunes, ¿verdad? El lunes que viene. Sí. Pero ya estamos en el 2024. Entonces los vemos el año que viene. El año que viene. Así que nos esperamos en el marco de Marcos. Se me tramó la luenga. En el marco y no hemos tomado nada. En el marco de Marcos. Con Gaby. Ahí toquen la campana.